es la idea de ganar al yoga. Como usted sabe, los Juegos Olímpicos se van a celebrar en la India, no me acuerdo en qué fecha, lo consulto ahora. India va a... Pues no lo veo. No veo cuándo se van a hacer, pero se habla de que se va a hacer, o se va a hacer unos Juegos Olímpicos en la India. Entonces han propuesto una cosa que a mí me parece absolutamente delirante, como tantas otras cosas me lo parecen ciertamente, que es que el yoga sea un deporte de competición durante esos Juegos Olímpicos. Yo lo que hice fue preguntarle a una experta en yoga que no usa el rollo místico del yoga, sino que usa el yoga como una forma de flexibilidad, ejercicio, relajación, pero sin que tenga relación con todo el rollo de los vendedores de yoga, de los que les hemos dado hasta con el gato aquí en este canal. Le pregunté y la respuesta fundamentalmente es esta. Las competencias de yoga son solo de las posturas del yoga, no del resto de los componentes del yoga, que uno de ellos es la relajación. Conozco gente que hace yoga porque le sirve para flexibilidad y por los ejercicios, pero que no puede relajarse porque está la profesora diciendo que si haces este mudra estás haciendo rock, pero si haces este otro mudra te arregla el hígado, y si haces este otro movimiento ya hice algo de los mudras, por cierto, cuando hablé del chiflado del Sadhguru. Entonces dice, pues no me puedo relajar porque está aquella hablando de rollos místicos que son absolutamente imaginarios y de los chakras y cosas que no existen. Pero no es eso. Tiene otros componentes y los componentes místicos con quien hablé yo no los tiene en cuenta. Dice, las competencias en la India existen desde hace muchos años y la gente se apoya mucho en las competencias, sobre todo para poner estudios de yoga. Las asanas o posturas de yoga son una parte pequeña de la práctica. Y la gente quiere compartir los beneficios del yoga con todo el mundo, pero la alineación de muchas poses genera problemas físicos por la demanda de hipermovilidad para obtener ciertas poses. Es decir, si tú quieres hacer yoga y tienes el cuerpecito serrano que tengo yo, por ejemplo, pues en un momento dado te vas a descoyuntar algo. Yo acabo de regresar al gimnasio y estoy sufriendo. Pero de aquí a que tenga yo la flexibilidad para hacer algunas asanas... Pero dice, una de las preocupaciones que me dan es que si hay competencias en los Juegos Olímpicos, más y más gente va a desechar el yoga como opción de un ejercicio que pueden hacer, ya que no todos podemos vernos como acróbatas, bailarines, contorsionistas o gimnastas. Esta experta con la que yo hablo está muy metida en hacer el yoga para la gente que no tiene cuerpo de maestro de yoga, sino si es gordito o si tiene un problema de movilidad o si es muy mayor de edad y ahora quiere hacer yoga, que pueden hacer muchas cosas de yoga sin tener que hacer lo que sale en los periódicos, las imágenes clásicas, ¿no? De gente con una flexibilidad y una movilidad, hipermovilidad que llama ella, extraordinaria. Además de que hay varios estilos de yoga con diferentes nombres y alineación para las poses, ¿cuál se elige? Dice. En Estados Unidos o Canadá las competencias eran a través del Bikram Yoga, que ya sabemos tiene sus problemas. Pues yo no lo sé, pero si lo dice ella, se lo cree. De por sí la gente cree que tiene que ser flexible, delgado, blanco y atlético para hacer yoga, lo cual es de risa loca pensando, esto me escriben desde Canadá, pensando que el yoga viene de la India, donde la gente pues puede ser flexible y delgada, pero blanca poco. Cuando la meta del yoga es poderlo aplicarlo a la vida diaria, el poder volver al momento presente y no desconectarte mentalmente del cuerpo y emociones, no nada más demostrar lo que se hace con el cuerpo, que es solo una parte. O sea que es un absurdo. Si vas a hacer un concurso de poses, no sé, algunas disciplinas, como la del breakdance, por ejemplo,
me llaman mucho la atención cómo te pones de acuerdo para puntuarlas. Ya se hacen competencias de yoga, por lo visto ya habrá una forma de puntuarlas, pero lo siento, a mí me sigue pareciendo absolutamente ridículo. Yo tengo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿En qué? En yoga. En monociclo. No sé. No, 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 no lo entendí y después de hablar con la experta, pues tampoco.